Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de Halo en Star Wars capítulo 35 al 36. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 35. Bajas. El combate continuaba arriba, el estruendo ondulante de la artillería y el tenue zumbido de los motores antigravedad llenaban sus oídos. Mietra y los demás finalmente habían llegado al fondo del pozo, por así decirlo. Seiz se sentó a su lado, con el rifle desenfundado y la linterna encendida, mientras observaban las paredes que los rodeaban. Él suspiró y dijo: «Basalto negro. De verdad que consume la luz», bromeó, aunque perdió todo el sentido del humor al alzar su sable de luz, intentando iluminarlos también. Podía oír los tenues susurros de los fantasmas enterrados allí, preguntándose que Lord Sith, mayor o menor, tenía un punto de apoyo, o estaba enterrado en los confines de este lugar. A pesar de todo, mientras marchaban, la luz comenzó a brillar con más intensidad a su alrededor. Los símbolos Forerunner que les habían permitido entrar ahora brillaban con fuerza, una luz azul se filtraba lentamente a su alrededor. Cada ladrillo de basalto negro tenía grabados al menos 3 símbolos colocados a distancias similares. El traje de Seiz captó y logró traducir algunos símbolos reconocibles, concretamente los que denotaban el escudo y la presencia del bibliotecario. Estaban en el lugar correcto, sin duda. Sin embargo, a medida que se adentraban en la tumba, avistaron cada vez más basalto revestido de símbolos. La tumba misma brillaba como una cúpula iluminada por estrellas, cubierta de símbolos antiguos y probablemente conteniendo tanto maravillas tecnológicas como cadáveres. Mietra, sin embargo, reconoció un par de símbolos familiares más. Ella rió con tristeza y murmuró: «Esto va a ser divertido», mientras se adentraban. Pronto aparecieron grandes urnas a los lados, iluminadas con llamas azules en sus bocas que creaban sombras a su alrededor. Mietra guardó su sable de luz y Six apagó su bici y su linterna, observando cada símbolo con calma. Six murmuró: «Este lugar se siente mucho más sereno de lo que una tumba de los señores oscuros dejaría ver». «Es porque así lo quiso», respondió Mietra. Pronto se encontraron ante una escalera de caracol, construida alrededor de un pilar con bajorrelieves visibles, muchos de los cuales representaban antiguas batallas contra monstruos y criaturas alienígenas como pocos habían visto antes. Mietra pasó la mano sobre una de dichas esculturas, haciendo que sus contornos brillaran con un tenue azul. Rió entre dientes y dijo: «Oh, guardaba muchos recuerdos aquí». «¿El bibliotecario?», preguntó el espartano mientras continuaban su descenso. «No», respondió Mietra juguetonamente mientras continuaban su descenso. «Si no recuerdo mal sus travesuras, están a punto de conocerla. Y estoy segura de que a la doctora Halsey también le encantaría conocerla», bromeó mientras descendían. Unos cuantos tramos más de vacío los llevaron al fondo de la tumba. Un espacio extenso, abierto de par en par y casi tan alto como la escalera por la que habían bajado, se abrió ante ellos. El techo era alto, y las luces empotradas apenas eran visibles. Incrustaciones de oro danzaban en las paredes de escrituras Forerunner antiguas, mezclándose con el azul celeste y el rojizo plateado de otra lengua antigua. En el centro, una pirámide de 4 escalones conducía a un artefacto Forerunner, similar al mapa que habían encontrado en la biblioteca de Osius. Mientras entraban, Six levantó una mano y la detuvo. Cuando ella lo miró confundida, él señaló el suelo. Unas baldosas parecían sueltas y una sobresalía ligeramente de las demás. Ella asintió, sonriendo con suficiencia, y luego le indicó que esperara un segundo antes de dar un paso y golpear el suelo con trampa, activándolo. Una explosión de energía recorrió el panel, pero no apareció ninguna trampa. En cambio, Mietra se animó, se rió y dijo: «Oh, astuto pastor de Nerv», mientras se giraba para encarar a una figura que se acercaba. Six giró sobre sus pies y apuntó con su rifle. Mietra puso una mano en el arma y la bajó mientras la figura se desvanecía rápidamente. Aunque al principio Six pensó que era una sombra creada por las docenas de luces azules brillantes y los pozos de fuego,
Pronto se transformó en la figura parpadeante de una mujer vestida de negro, con la máscara cubriéndole el rostro. Cruzando los brazos sobre el pecho, la figura habló, desde luego, te tomó varios milenios venir a visitar uno de mis viejos escondites, exiliada, con voz suave. Miró al espartano y murmuró, y también viniste con una de las criaturas favoritas de la bibliotecaria. Qué interesante, mientras se tomaba la barbilla y observaba al espartano de arriba abajo. Nax, retrocede, advirtió Mietra, bromeando solo a medias. Estoy con él y su gente, y se cruzó de brazos. Y vamos a llegar a ese mapa de ahí arriba. Si ninguna de tus trampas intenta detenernos, claro está, y vio a Seis visiblemente tenso, apretando el rifle con más fuerza. Nax también lo vio y suspiró. Considerando lo que supongo que has combatido ahí arriba, dijo Nax, antes de detenerse justo cuando el suelo tembló cómicamente gracias al sordo estallido de una explosión, y el polvo cayó del techo y aterrizó entre los emisores holográficos. La extraña sombra vestida de negro dijo, no tendrás objeciones si quieres sacar a la Alianza de la Oscuridad. ¿Te importaría presentarme a mí y a este tipo, al menos? Mietra rió entre dientes y dijo, bien. Señaló a la sombra y dijo, 6, este es Dark Nax, o una aparición de él, famoso investigador Sith y un pesado cuando trabajábamos juntos con la Alianza Eterna. Se llevó la mano a la cadera y bromeó, su nombre real es Rubee. Es peculiar, como mínimo. Científico Sith loco, dijo 6 en voz baja, delatando el más mínimo indicio de preocupación, anotado. Nax resopló, a lo que Mietra respondió, Nax, este es Noble 6. Spartan, B312, un supersoldado humano bajo el mando de la gente con la que he estado trabajando. Dependen mucho de las armas de proyectiles cinéticos y la armadura de sus supersoldados también mejora sus capacidades por lo que he visto, solo para ver a Rubee animarse al notar el arma de fuego e inclinarse hacia adelante para examinarla. Se quitó el casco, sonriendo de oreja a oreja al levantar la vista. Era tan humana como cualquiera, aunque un ojo era plateado. Su cabello era degradado, de negro a rojo, como cabría esperar de una Sith. El otro ojo, sin embargo, era mecánico y escarlate, casi como si fuera una cyborg de origen. Sonriéndole, le preguntó, ¿puedo ver esto de cerca algún día? 6. Six parpadeó, ligeramente desconcertado, echó la cabeza hacia adelante y respondió con torpeza, llámame cuando ya no estés muerta, señora, a lo que la chica sonrió y asintió. Six miró a su general, preguntó en sus marcas, señora, e inclinó la cabeza hacia la izquierda, hacia el pilono. Mietra asintió y se acercó a recogerlo. Six miró a Nax, observándola fijamente un minuto, antes de darse cuenta de que ella lo había notado y le dedicó una sonrisa. Le dijo, me suenas. Quizás nos hayamos visto en otra vida, dijo encogiéndose de hombros. 6 asintió, dejando esa teoría en un segundo plano por ahora. Caminó hacia la pirámide del centro, subiendo los escalones con el general para asegurarse de que nada la sorprendiera. Se acercaron al pedestal, y Nax apareció a su lado para observar. Mietra apoyó una mano en el dispositivo y lo observó encenderse, parpadear un instante mientras los pétalos se abrían, haciendo flotar suavemente un fragmento de mapa similar al que encontraron en Osius. Lo recogió y lo examinó, luego lo guardó en una de las bolsas de la armadura y miró a Six. El Spartan asintió con calma, lo que significaba que Mietra podía volverse hacia Nax y decirle, fue un placer volver a verte, Ru. Igualmente, sonrió la chica con suficiencia, mientras Six resoplaba audiblemente detrás de ella. Mietra la fulminó con la mirada, luego a Six, antes de suspirar. Nax les dijo, quizás deberían ir a ayudar a sus tropas. Parece que la están pasando mal ahí fuera. Ta. Y saludó, volviendo a colocarse el casco y desapareciendo entre las sombras. Las luces se apagaron cuando finalmente avistaron el ataúd, colgado sobre la plataforma de donde sacaron el fragmento del mapa. Los dos corrieron hacia la salida, encontrándose repentinamente afuera en lugar de tener que subir las escaleras.
Un disparo blaster impactó contra el duro basalto tras ellos, revelando que la tumba se había sellado, lo que significaba que no tenían refugio donde refugiarse, y su escuadra de marines se enfrentó al enemigo de cerca. Vesne gritó: «General, teniente, tenemos contacto. 2 batallones de droids llegan con refuerzos de la milicia y el comando mimbanese. ¿Qué tal en la cima?», preguntó Mietra mientras desenvainaba su espada y desviaba los siguientes 3 proyectiles rojos hacia las unidades enemigas que avanzaban. Las balas impactaron en las máquinas que las habían disparado, dejándolas dobladas. Six apuntó con su rifle y le reventó la cabeza a un comando Mimban justo cuando éste les apuntaba con un lanzacohetes, mientras que Víctor acribillaba al enemigo con su ametralladora. Su hermana no se quedaba atrás, disparando DMR al enemigo mientras Paul, Paula y ahora Cache se sumaban, destrozando las fuerzas enemigas con extrema cautela. Vic respondió: «Sabi, el Spartan y sus hombres mantienen la línea, pero están tan rodeados como nosotros. Ciudad Natema también está recibiendo un montón de fuego y la flota anunció un contacto fuerte en órbita baja». Como si fuera una señal, un destello de luz, brillante como el sol, iluminó el cielo y los fragmentos de la nave destruida comenzaron a reaparecer. Sin embargo, la mirada de Mietra se fijó en la cima de la colina, donde se intercambiaron trazadores escarlata y azul, estos últimos descendiendo por las laderas. Mietra activó su comunicador mientras desviaba varios proyectiles y gritó: «Almirante Lasti, ¿estado arriba? Estamos sufriendo daños, general, pero mantenemos la posición por ahora», respondió la almirante mientras el aullido de las alarmas llenaba sus oídos a través del comunicador. Suspiró, a lo que el hombre respondió: «Estamos desplegando equipos de refuerzo en el planeta», mientras la chica alzaba la vista. De hecho, podía distinguir las marcas de las cápsulas de desembarco ODST y las naves de desembarco Pelican atravesando la atmósfera superior. «Entendido», respondió la mujer. «Cuídese, señor. Todos necesitamos un hogar al que regresar». Mietra, fuera. Luego miró a sus marines y a sus Spartan y ordenó: «Avancen. Vamos a reforzar a LT y a Richard ahora», mientras las primeras cápsulas de desembarco aterrizaban a su alrededor, desplegando su contenido. Aparecieron los ODST, algunos con armas pesadas. En la propia cima de la colina, se desató un combate continuo. Richard disparó desde su +5K hacia las fuerzas enemigas que avanzaban abajo, alcanzando a 2 comandos mimbaneses en el pecho mientras Sabi y sus hombres ayudaban. Warden levantó su Z6 y barrió la zona frente a Richard con disparos blaster, diciendo: «Si tienes algún plan, Spartan». «Lo estoy intentando», respondió Dick mientras cambiaba a semiautomático y miraba por la mira de su rifle, apuntando a tiros a la cabeza para intentar destruir el control enemigo. Miró a Sabi y luego preguntó: «¿Consiguió contactar con una unidad aérea, señor? La colina está cada vez más llena de cadáveres», antes de agacharse cuando un proyectil casi lo alcanza. El teniente respondió: «Recibí una llamada, pero están en órbita. Esos cabrones de Griffin trajeron una flota nueva para apoyarlos». Antes de asomarse por el borde y disparar su rifle blaster, apuntando a los pelotones de civiles, Richard asintió y miró hacia el pueblo mientras se agachaba para recargar su rifle, observándolos a ellos y a los blindados luchando contra un despliegue bastante grande de tropas enemigas. Vio un AT disparar su cañón principal contra una AT-1 enemigo. El proyectil atravesó el anillo de la torreta enemiga y explotó la munición contenida en la recámara, provocando que el tanque cayera al suelo al fallar sus sistemas antigravedad. Los soldados clon, incluido el comandante Ordow, libraban un intenso combate junto a los marines del UNSC que guarnecían el lugar. El enemigo intentaba un último intento desesperado por recuperar Natema. Era una buena idea. Significaba que, por ahora, estaban aliviando la presión sobre otras partes del frente. Sin embargo, las reflexiones del joven fueron interrumpidas por un droide comando que saltó la ladera y blandió su vibrocuchilla. Al desviar el golpe con su rifle, que estaba partido por la mitad, sacó su propio cuchillo de combate y se lo clavó en la cabeza al droide, tirándolo al suelo y agarrando su vibrocuchilla.
Sacó su pistola y la blandió junto a la vibrocuchilla, disparando el arma calibre 50 justo al lado de Warden. Uno de sus compañeros clones recibió un disparo en la cabeza al levantarse para disparar, a lo que Sabi gritó no, maldita sea, mientras el médico del equipo se acercaba para revisarlo. Sabi suspiró y dijo, como las simulaciones, mi maldito trasero. Siga luchando, teniente, gritó Richard, derribando a un droide que coronaba su cobertura a la derecha. Warden seguía atacando al enemigo, los cañones de su Z6 comenzaban a brillar con cada nuevo disparo. Permaneció estoico y en silencio, y solo retrocedió cuando sus hermanos vinieron a apoyarlo con armas largas para que pudiera enfriar el arma un poco. Algunos milicianos subieron a la cima de la colina, con las armas desenfundadas. Richard fue rápido, usando la vibrocuchilla para cercenar piernas y cabezas, haciendo que los cadáveres cayeran al agujero antes de girarse y disparar 2 balas a las cabezas de 2 individuos distintos, tiñendo el suelo de rojo con sangre. Un comando mimbanese se abalanzó sobre él por la espalda y lo agarró por el cuello. El chico, sin embargo, fue más rápido, dando un giro de 180 grados y barriendo las piernas del hombre antes de dispararle de un tiro en el cráneo. Deslizando su pistola, ahora descargada, en el cargador de su muslo, el joven abatió a 2 comandos mimbaneses más con la vibroespada, antes de golpear a un tercero en la cara con tanta fuerza que le partió el casco y el cráneo. «Se acercan», gritó Gold, poniendo su carabina en modo automático y deslizando la culata plegable mientras disparaba. «Cerrar filas», ladró Sabi, recogiendo el arma de uno de sus compañeros caídos y empuñándola a ambos mientras retrocedían, formando con la espalda contra la pared de roca. Richard permaneció en el cuerpo a cuerpo mientras más enemigos subían la colina, recargando su pistola en medio del combate y blandiendo la vibroespada. Warden gritó, «¡Vamos, bastardos!», mientras dejaba de lado su odio. El HUD de su casco parpadeaba con advertencias sobre el sobrecalentamiento del arma. Los demás miembros del equipo no lo soportaban mejor a medida que se acercaban las formaciones enemigas. Los droids comando pronto saltaron por el borde, cargando contra los hombres. Richard interceptó, desvió y repelió sus ataques. Golpeó a uno con la empuñadura de su pistola, destrozándole la cabeza, partió a otro por la mitad con la vibroespada y derribó a un tercero con la bota, antes de parar 2 cuchilladas de un cuarto y un quinto. Cuando se le vació la pistola, volvió a sacar su cuchillo de combate y contraatacó al enemigo en una brutal refriega, manchando el suelo bajo el equipo y al propio equipo de sangre y aceite. Los clones, para su crédito, resistieron. Gold incluso comentó: «Tenemos como guardián a un psicótico hijo de un nerferder, señor», lo que provocó algunas risas forzadas de los supervivientes. Gold se echó el arma al hombro y siguió disparando, solo para recibir un rayo en la cabeza. Lowell gritó algo apenas audible en el tiroteo mientras ocupaba el lugar de su hermano, cubriendo su cadáver mientras disparaba su DC-15. Sin embargo, el enemigo seguía avanzando. Podían oír el zumbido de las cañoneras amigas que se acercaban, pero estaban rodeados. Sabi exclamó: «Un despliegue de combate espectacular», a lo que Richard asintió. El joven envainó su cuchillo, agarró un blaster droide del suelo y continuó disparando, recibiendo varias descargas en sus escudos y luego en su armadura. Las placas de blindaje, listas para el camuflaje, brillaron bajo la descarga mientras los hombres luchaban, pero no murieron, gracias al fabricante por las placas de disipación de calor. El arma de Warden brilló al rojo vivo mientras gritaba: «Ya casi estoy seco, pero tendré suerte si este Griffin no explota antes», mientras barría la zona. Cada vez había más cadáveres amontonados a los lados de su escondite y en las laderas de la colina, tanto de máquinas como de humanoides. Los comandos Mimban aparecieron sobre el escondite, solo para recibir un disparo en la cabeza de Richard u otros miembros del equipo. Arrodillándose y dejando enfriar su arma, Warden revisó su cinturón y encontró un par de detonadores térmicos. Miró al suelo, se dio cuenta de algo, miró a Richard y le preguntó: «¿Puedes bajarlos de esta colina, chico?», a lo que el Spartan lo miró fijamente. Levantó las 2 cargas detonantes y señaló al suelo,
lo cual el joven comprendió. Tras un momento de vacilación, asintió. El clon se quitó el casco, mostrando su sonrisa, y dijo, de acuerdo. Antes de levantar el Z6, apenas enfriado a un rojo apagado, empezó a disparar de nuevo, como un fuego andante, mientras decía, Señor, el Sparte lo sacará de aquí, le despejaré el camino. Antes de oír a Sabi protestar enérgicamente, aunque no pudo entender las palabras, los alas Y y los bombarderos de la UNSC sobrevolaron la capital, lanzando cargas de alto rendimiento que arrasaron varias hectáreas de arboleda mientras el hombre avanzaba. Richard suspiró y miró a Sabi, ordenando, a por mí, teniente, mientras se giraba hacia la tumba. Vio a Mietra, Six y su equipo avanzando lentamente entre los refuerzos enemigos desplegados. ¿Qué demonios está a punto de hacer el guardián del Creed?, preguntó Lobol mientras se dirigían hacia ese lado de la colina, viéndolo con más claridad que los demás. Está abriendo paso a refuerzos, respondió Richard en voz baja mientras observaba cómo el clon se abría paso. El hombre disparó su Z6 en un silencio sepulcral mientras avanzaba, golpeando al enemigo de vez en cuando. Saltó por el borde y siguió disparando incluso cuando los disparos blaster impactaron en su armadura, abriéndole agujeros. Poco después, para los demás, Warden desapareció tras el muro de tropas enemigas que estaban combatiendo. Warden, sin embargo, seguía con vida. Apenas dejó caer su Z6 gastado, los cañones estaban al rojo vivo, derritiéndose y deformándose por la tensión. Se abrió paso a puñetazos entre un par de comandos mimaneses, cada uno con un detonador térmico en cada mano, mientras marchaba hacia la antecámara. Varios disparos blaster lo impactaron en la espalda, haciéndolo caer de rodillas. Pulsó los botones de activación de las cargas, miró hacia atrás y asestó un puñetazo débil a un droide comando que lo atrapó, rompiéndole la muñeca y haciendo que soltara el detector térmico. El clon sonrió con los dientes ensangrentados y susurró por la República. Mientras soltaba la segunda carga, los explosivos hicieron clic, se cargaron. Luego detonaron. Toda la ladera de la colina explotó como una mina Clamor, una explosión dirigida que atravesó una línea de droids enemigos y la roca endurecida, sacudiendo los cimientos de la colina y a las tropas que la coronaban. Fue suficiente para que Richard y los demás iniciaran un avance colina abajo, mientras las cápsulas de desembarco llegaban en rápida sucesión alrededor del equipo de fuego de Mietra. Otra explosión masiva iluminó el cielo, un buque de guerra de la CEI destruido, la milicia visiblemente vacilante. Al ver esto, Sabi apretó los dientes, se levantó y gritó adelante, chicos, por la República, por Warden, Gold y Punk, lo que animó a los hombres a moverse, con Richard cerca de ellos. Avanzaron cuesta abajo hacia su general y el teniente, mientras virotes y balas atravesaban a los desorientados equipos de asalto. Los equipos se encontraron a mitad de camino hacia la tumba. Mietra prácticamente bailaba entre los batallones de droids con su sable de luz. Su rostro era una máscara, sin ninguna emoción que se filtrara mientras aniquilaba a los droids a su alrededor, partiéndolos por la mitad con golpes altos y bajos, verticales y horizontales. Les cortó cabezas, les partió las armas y usó empujón de la fuerza para tambalearlos y destruirlos, luego levantó la mano. Una tormenta de relámpagos azules atravesó las filas de droids, destruyendo a docenas de ellos de un solo golpe. La ex Jedi volvió a usar su espada, observando cómo Richard y los demás clones, manchados de rojo y negro por la pelea, se unían a la batalla. Six, pisándole los talones, le preguntaba, ¿estás bien, chico?, solo para recibir un pulgar hacia arriba de Richard. Sabi le dijo a Mietra en voz baja, hemos perdido a algunos de nuestro pelotón, señora. Serán recordados, teniente, respondió en voz baja, con un leve ceño fruncido. Puso una mano sobre el hombro del clon, a lo que él asintió, levantando su blaster y continuando el fuego contra las líneas de droids y la milicia en retirada. Los bombarderos sobre sus cabezas disparaban munición de precisión contra el enemigo, mientras la fuerza avanzaba hacia la capital. Al llegar a la capital, presenciaron escenas de masacre. La ciudad ardía en partes, con cadáveres de droids,
comandos minmaneses, marines de la UNSC y soldados clones esparcidos por el suelo, aunque los dos primeros eran mucho más numerosos que los dos segundos, afortunadamente. Clones y marines heridos estaban sentados en cajas, observando cómo llegaban los refuerzos. Mietra finalmente oyó a Lasky hablar por el comunicador: Halcón, 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 la flota de la CSI se retira. Bajas. Habían perdido un par de naves, pensó Mietra con amargura, todo por una pieza de tecnología. La sacó de la bolsa y la miró, murmurando una disculpa silenciosa a los hombres que murieron allí mientras Johnson y Ordow se acercaban, con el sargento, con un puro en la boca y algunos arañazos en la armadura, preguntando: ¿Esa es la pieza del mapa, señora? Sí, respondió en voz baja, guardándoselo en el bolsillo. Preguntó Bajas, mientras miraba a los hombres. Observó la huella de la mano en el casco de Ordow, ahora endurecida, de un naranja parduzco, como acero oxidado, y suspiró profundamente. Johnson dijo: sobreviviremos, señora. Sin duda, hemos recibido peores pelices antes, y observó cómo las espadas de los fantasmas de Sangheilios desplegaban los equipos de operaciones especiales de élite, destinados a perseguir a cualquier unidad enemiga en retirada. Continuó: no es como si un puñado de latas y unos lugareños aduladores pudieran matarnos. ¿No es cierto, comandante? Sí, suspiró Ordow y luego se quitó el casco. Ha sido una situación difícil, señora. Fue un bautismo de fuego increíble, sonrió Mietra con tristeza, cruzando los brazos. Por suerte, logramos ambos objetivos en Natema. Tomamos un montón de naves de la CEI del frente para luchar contra nosotros y obtuvimos el trozo del mapa. Empaquemos nuestro equipo y preparémonos para partir. Creo que a los locales no les caemos muy bien después de todo. Se oyeron algunas risas, pero después todo quedó en silencio. Cargaron los cuerpos y a los heridos en los Pelicans y la AT evacuación médica, mientras las tropas aseguraban el perímetro para la evacuación del puerto espacial. Mietra, Six y Richard fueron los últimos en abordar un Pelican de regreso a la Infinity. La mujer vio los destructores y fregates del UNSC gravemente dañados, si no destruidos en la misión. Habían perdido un par de cada uno. Sabía que ninguna fuerza de combate era invencible, pero esperaba que al menos pasara un tiempo antes de que perdieran naves o tropas en masa. Suspiró profundamente cuando los vehículos aterrizaron y luego miró a Ordow, que se acercaba a ella. Arqueó una ceja al notar su curiosidad, a lo que él respondió: tengo un esquema de colores para nuestras tropas, señora, antes de mostrarle la mancha de sangre. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Mietra. Ya habían aprendido sus lugares. Habló en voz baja: el color me recuerda mucho a los colores de los soldados de la antigua República durante la Guerra Fría Galáctica, la verdad, mientras pasaba la mano por el casco. Me queda bien, considerando la armadura, y eso pareció darle al hombre su aprobación. Considérelo también un homenaje a nuestro general, señora, dijo Ordow con una leve sonrisa. La sonrisa de ella se ensanchó al saludarlo y despedirlo para que pudiera ir a hacer eso. Luego se giró y vio a Lasky acercarse, con el rostro serio, como si estuviera a punto de darle otra mala noticia, además de la pérdida de sus buques de guerra. Y, en efecto, lo que oyó acerca del canciller y del fiscal la preocupó. Capítulo 36. Tomando un descanso, los chicos del escuadrón dominó no tardaron en acostumbrarse a su nuevo destino. Como parte de la Legión 501, bajo el mando del general Enekinshaigwe, que habían recibido entrenamiento de combate y estaban preparados para cualquier misión de combate, en caso de que fuera necesario desplegarlos pronto. Por ahora, sin embargo, estaban a bordo del Deselit mientras su general se marchaba. El propio Heavy no sabía qué. Solo sabía que las literas a bordo del crucero de la República eran sin duda mucho más cómodas que los catres del puesto de avanzada de Rishi. Bostezó, estirándose en la cama, luego se rascó la cabeza, murmurando algo mientras se enderezaba y saltaba de la cama. La 51ª estaba actualmente en servicio de respuesta rápida, lo que significaba que respondería a cualquier emplazamiento de la galaxia al alcance de las fuerzas navales de la República para reforzarla.
Habían cometido un pequeño error anteriormente con la desaparición de R2D2, el astromecánico personal del general Skywalker, pero lograron recuperarlo, no por falta de obstáculos. Salió del cuartel de los dominós y observó a las tropas que se arremolinaban a su alrededor, charlando. Suspiró, apoyándose en el marco de la puerta, observándolos hacer lo suyo. Miró rápidamente su hombro para asegurarse de que el emblema Z6 que había dibujado seguía allí, además del mensaje para Rishi encima. Había escrito los nombres de los muertos en la placa de su muslo izquierdo, entre dos líneas azules. Las placas de su armadura pectoral estaban coloreadas del azul oscuro de la Legión, mientras que las franjas de su casco eran variadas y extravagantes, según su propia petición. Recogió su casco de un perchero en su habitación, salió de nuevo y enseguida vio a Cinco y a Echo acercándose. El primero llevaba un tatuaje del número 5 en un lateral de la cabeza y una perilla incipiente, mientras que el segundo aún conservaba la huella azul de la mano en el lado derecho del pecho, pero seguía siendo bastante parecido a sus compañeros. Los dos sonrieron al ver a Heavy, y Cinco incluso bromeó, miren quién por fin decidió despertar. Har, resopló Heavy, poniendo su mano libre en su cadera. ¿Qué estaban haciendo ustedes dos? Solo patrullaba por orden del capitán Rex, respondió Echo, cruzándose de brazos. Dijo que quería que nos acostumbráramos al interior de un crucero Jedi porque vamos a pasar muchísimo tiempo en ellos, a lo que su hermano de armas pesadas asintió con comprensión. Echo miró entonces a Phaips, antes de que el estómago de Heavy rugiera audiblemente, provocando un suspiro del soldado. Y Cinco bromeó, por suerte, estábamos aprendiendo el camino al comedor, si quieren acompañarnos, con una sonrisa burlona. Heavy levantó el pulgar y luego ladeó la cabeza, indicándoles que los guiaran. Los tres hombres empezaron a caminar con el flujo de soldados, antes de que Cinco reanudara su charla con Echo. En fin, Katap y uno de los enlaces de la UNSC a bordo se enfadaron por el acento de Katap. Echo resopló y preguntó qué es un acento de su mundo natal. No solo eso, resopló Phaips, negando con la cabeza, sino que dicho enlace lo compartía. Al parecer, es un acento irlandés de Irlanda. Los fundamentos de la tierra son muy raros, al parecer, por haber estado divididos en países, lo que hizo que Heavy se quedara mirando fijamente por un momento. Continuó, pero sí, Katap tiene un acento que suena descaradamente a irlandés. Y Droidbite tampoco ayudó. Creo que el enlace es un fantasma, añadió Echo en un murmullo mientras giraban a la izquierda en un cruce, siguiendo a algunos otros miembros de la 501. Se detuvieron al ver a un clon con una hombrera de tablero de ajedrez, y Echo dijo, vaya, debe ser Check. ¿Lo conoces?, preguntó Heavy, arqueando una ceja. No personalmente, pero se dice que fue uno de los primeros clones en ver venir al UNSC, replicó Cinco. Se acercó y gritó, oye, Check, lo que hizo que el hombre se girara. Se veía igual que ellos, aunque ciertamente parecía bastante más animado que los demás. También llevaba un pequeño colgante prendido al cinturón con una pieza de un juego del UNSC llamado ajedrez. Hola, chicos. Deben ser los nuevos de Domino, levantó una mano. Bienvenidos a bordo. No podrían haber aterrizado con una legión mejor si quieren acción. Aunque Rishi parece que fue algo más, y eso provocó que los hombres resoplaran y asintieran en señal de confirmación. El hombre les indicó que lo siguieran, diciendo, el almuerzo está listo si para eso necesitan escolta. Salud, asintió Phaips. Sin embargo, iba a preguntarte sobre tu trabajo con la UNSC. Oh, resopló Check, cruzándose de brazos y diciendo, bueno, podrías preguntarme, pero Tap es el que de repente se puso una novia básica, solo para esquivar una cuchara que le lanzaron, casi dándole a los chicos. Él y los chicos se echaron a reír, mientras Tap los fulminaba con la mirada desde una mesa más adelante. Acababan de entrar al comedor. Mientras se dirigían a la fila para recoger comida, les dijo, seguro que ya lo habrán imaginado, considerando que recibieron refuerzos de un grupo en Rishi, pero los marines son otra cosa, mientras los guiaba por la fila del buffet.
explicó. Al principio se mostraron un poco fríos con nosotros, lo cual, ya saben, lo entiendo. Para ellos, todos somos iguales. Pero, como pasa con los Misfits, completó Phibes, alargando un poco el pero, para darle un toque dramático o cómico, se abrieron a nosotros y de repente somos amigos, mientras sus hermanos asentían con aprobación. Vieron a Catap y Droidbite entrar también al comedor y les hicieron señas para que se acercaran, luego miraron a Check y le dijeron, sin embargo, seguro que hay gente que no nos ve con buenos ojos. Una pareja, asintió Check, llámenos esclavos y esas cosas. Los hombres guardaron silencio un momento, antes de que Echo dijera, solo seguimos órdenes y hacemos aquello para lo que fuimos criados. No lo considero esclavitud, y sus hermanos parecían compartir ese sentimiento, con gestos de aprobación. Check se encogió de hombros, mostrando también cierta conformidad, pero por sus propios motivos. El gran ejército era lo único que habían conocido en sus pocos años de vida. Por supuesto, defenderían sus filas. Check les dijo, pueden acompañarme a mí y a Tap en la mesa si les apetece, mientras levantaba su bandeja de la fila. Asintieron, y luego Cinco se giró hacia Catap y Droidbite e inclinó la cabeza hacia su mesa. Asintieron, y Catap levantó la mano. Cinco y Echo también notaron que el hombre se había pintado toscamente un extraño conjunto de colores en el pecho, verde, blanco y naranja. Mientras se acercaban a la mesa y se sentaban con sus bandejas llenas, Tap le dio un golpe a Check en la cabeza y lo reprendió, no empieces a esparcir caca de banta con los nuevos, idiota, antes de mirarlos y decir, dominó, ¿verdad? Soy Tap, aunque supongo que mi tonto amigo aquí ya te lo dijo. Sí, asintió Phibes, sonriendo. Echo, sin embargo, frunció el ceño y preguntó, ¿tonto? ¿Cómo funciona eso? Parece que es un insulto que los básicos de la Tierra suelen usar para referirse a personas específicas, aclaró Tap mientras mordía un bocado de fruta de su plato. Al ver la confusión, añadió, es solo otra forma de decir que nuestro querido hermano a mi derecha es idiota. Eso hizo que los hombres de Domino resoplaran. Checkerboard le dio un puñetazo en el hombro, lo que le hizo soltar un pie. Cinco, Echo y Heavy se miraron, sonriendo, e inmediatamente acordaron por unanimidad añadir esa palabra a su vocabulario. Catap se acercó y saludó con la mano, hola, chicos, ¿cuál es la palabra? Droidbite, mientras tanto, tenía un pequeño moretón en la mejilla. Al verlos mirarlo, Catap les dijo, está bien, de acuerdo, dijeron todos, y luego hicieron espacio para los chicos. Heavy preguntó, ¿qué demonios pasa con las columnas de color en tu pecho, Cut? A lo que el hombre miró el símbolo. Se inclinó hacia adelante y comenzó a hablar en un idioma alienígena, obligando a todos a mirar a Droidbite, que se frotaba la mejilla. Es irlandés. Es la bandera de Irlanda, respondió el hombre entre dientes. Se hizo amigo del espía de la ONI al que molestó, de alguna manera, y luego dijo, coman, chicos, antes de volverse hacia su comida, cortarla y empezar a devorarla. Los hombres hicieron una pausa y luego se echaron a reír, mientras Catap seguía comiendo con orgullo. Los hombres también lo hicieron, charlando de vez en cuando, antes de detenerse al ver un destello azul intenso a su izquierda. Miraron a la izquierda, observando cómo la Infinity y su flota llegaban a su pequeña zona de preparación en Quad, con algunas de sus naves siendo remolcadas por otras naves mediante rayos tractores. Tap dijo que, parece que les dieron. Fueron anatema, en las profundidades del espacio Sepi, dijo Catap con calma, reclinándose en su silla y completando, probablemente hayan logrado apartar algunas naves Sepis del camino de parte de nuestra flota, sí, pero una parte de él se detuvo, preguntándose cuántas personas resultaron heridas y muertas en esa batalla. Oyó el sonido de su cámara, la miró y dijo, también hay inadaptados. Oh, qué bien, dijo Phibes, me alegra saber que están bien. Están a punto de abordar la nave. El almirante Yularen y el almirante Lasky están a punto de hablar sobre nuestro próximo trabajo, declaró Echo mientras también escuchaba por el comunicador. Los hombres asintieron con aprobación y luego miraron a la derecha, observando a su nueva comandante, Esouke Tennou,
que también subía con una bandeja bajo la supervisión del capitán Rex. Rex se acercó a ellos y preguntó qué escuadrón dominó, solo para verlos ponerse de pie y saludar. Rápidamente les dijo cómo estaban, y lanzó una mirada a Tap y Check, lo que hizo que ambos se encogieran como si los estuviera fulminando con la mirada. Preguntó a los miembros del escuadrón dominó, ¿se están adaptando bien aquí? Sí, señor, sonrió Catap, perfectamente bien. No podría haber pedido un mejor puesto después de Richie, señor, respondió Phipps jovialmente, inclinándose hacia adelante. Le dio un golpecito a Catap en la frente y dijo, este imbécil en concreto decidió enfadar inmediatamente a uno de los agentes de la ONI del barco con su acento. Y ahora son amigos, y señaló la bandera irlandesa en el pecho del hombre. Rex, tras oír un término de la UNSC diagonal básico, suspiró y disimuló una sonrisa. Luego negó con la cabeza, diciéndoles, no se desanimen con lo básico. Sus espías van en serio. Una de las principales razones por las que tenemos información de múltiples frentes es su flota de naves furtivas Prowler, mientras tarareaba y se rascaba la barbilla, observando cómo remolcaban las naves dañadas a los astilleros para su reparación. Añadió, supongo que Natema les dio un buen susto, murmurando. Tenía que pasar en algún momento, le dijo Check con un ligero enfado en la voz. Solo espero que la novia de Tap esté bien. Eso provocó que Rex esbozara una pequeña sonrisa divertida y soltara un bufido. Uke, que también estaba allí, soltó una breve carcajada con los brazos cruzados, mientras Tap refunfuñaba para sí mismo y terminaba su bandeja de comida. Los demás chocaron los puños con Check. Hecho suspiró, frotándose los ojos y luego preguntó, el general Kenoubi y el general Skaiwo que todavía están en esa operación para atrapar a Dooku, ¿verdad? A lo que Rex asintió. Su capitán les dijo, será pan comido para 2 Jedi, aunque los piratas son conocidos por ser astutos, observando cómo las naves del UNSC atracaban en su totalidad para reparaciones y reabastecimiento. Suspiró y dijo, prepárense. Si necesitamos ir a rescatar a los generales, me gustaría que todos estuvieran a bordo. Veré si puedo requisar también algunas tropas de Lasky. A por los Misfits, gritó Phipps. Igualaron nuestra energía. Rex asintió con una sonrisa burlona y se marchó. Uke, mientras tanto, se sentó con los chicos y dijo, ¿no les importa si compartimos mesa? Ya que el almuerzo casi termina, mejor me sumo y escucho los chismes antes de dejar la bandeja. Tap, Catap, Check y Droidbite se acercaron un poco y asintieron. En la estación del anillo de Quad, un tiempo después, el almirante Lasky descendió de su nave con su escolta. Observó la conversación del equipo azul y delta, sin embargo, antes de ir a reunirse con el almirante Yularen, simplemente porque quería ver cómo sonaría la conversación. Observó al jefe acercarse a la 38, tranquilo y relajado. Líder delta, comenzó a decir el hombre alto, mientras observaba al clon girar sobre sus talones hacia él. Los dos hombres se miraron fijamente un momento, con los demás miembros de ambos equipos mirándose a los ojos, antes de que la mínima tensión que había desaparecido se disipara cuando el jefe extendió una mano y dijo, estamos deseando volver a trabajar con el Escuadrón Delta en otra operación. Verlo tranquilos que están todos bajo presión lo confirmó. 38, ligeramente sorprendido, asintió y tomó la mano del Spartan, estrechándola con firmeza mientras le decía, el sentimiento es mutuo, jefe maestro. El equipo azul tuvo un desempeño admirable y agradecemos la experiencia que compartieron al lidiar con el FLAD, sin mencionar que sus hombres protegieron la mía como lo hicieron, antes de saludar a Kelly con un gesto de la cabeza, quien le dedicó un rápido saludo militar. Sorcha sintió y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. La próxima vez trae al chico, bromeó Seth, señalando a Richard, quien también acababa de desembarcar de la Infinity. Se animó, mirándolo con esperanza tras una apariencia de profesionalismo y estoicismo que intentaba imitar del jefe. Seth continuó, el traje de sigilo que lleva podría habernos ayudado a flanquear a esos bichos. La próxima vez, asintió el jefe, luego miró a Richard y le dio un gesto de aprobación.
Había oído lo que el joven había hecho para mantener la ruta despejada para los suministros de la general Zurich y su escolta. Los dos comandantes de los escuadrones de fuerzas especiales volvieron a cruzarse las miradas, se saludaron brevemente y se marcharon. Zurich comentó, «Hombre, me gusta Kelly», mientras se alejaban. Seb resopló, «Claro que sí, es tu tipo». Mientras tanto, Linda es una tiradora buenísima. No lo decía en serio, Seb. Espérate, ¿qué tipo? El bombardero se animó de repente, y Vos negó con la cabeza y soltó una risa silenciosa. Sin embargo, Seb resopló con fuerza y le dio a su hermano una palmada en la espalda mientras caminaban hacia su nave de transporte y su asesor, conscientes de que pronto volverían a desplegarse. Fixer les dijo, «Dejen de hablar, Deltes», aunque él también estaba ocultando algo de diversión. Kelly se cruzó de brazos y le dijo al jefe, «Pon a unos cuantos más en operaciones especiales y la guerra terminará pronto», a lo que el jefe asintió. Los cuatro miraron a Richard, y Kelly le dijo directamente, «Chico, seré sincero. Delta tiene razón. Probablemente nos habría venido bien tu habilidad ahí». El jefe le dijo, «También leímos el informe postoperatorio que Crimson Actual y el general Zurich escribieron sobre ti», y se acercó al chico. Le dijo, «Bien hecho. Mantuviste su vía de escape abierta por si nuestras flotas no hubieran podido enviar refuerzos», y luego lo saludó. Richard se esforzó por contener una sonrisa, saludando bruscamente mientras mantenía su seriedad. «Es un chico muy duro, señor», le dijo Seis mientras se acercaban. «Manténgalo cerca. A Crimson le gustaría tener un miembro extra, pero creo que sigue siendo del equipo azul por orden suya». Antes de levantar el puño hacia Richard, que el chico chocó con el suyo. Mietra, que no se alejaba mucho de él, sonrió, con las manos juntas y ocultas por su túnica. «Oye, Bakike». El joven oyó una voz que lo llamaba. Al girar la cabeza, vio a Esouke, ante la cual los demás parten simplemente se retiraron mientras ella corría hacia él. Con una sonrisa en el rostro, dijo, «Acabo de leer los informes sobre lo que hiciste en Atema. También escuché que la cosa se puso muy fea. ¿Estás bien?» «Nada que no pudiéramos manejar», respondió, deslizándose el casco bajo el brazo. «Y tengo entendido que el general Skywalker y el general Kenobi se han ido en una misión para atrapar al líder de los Epis. Tan pronto vamos a terminar la guerra», a lo que la sonrisa de la chica se ensanchó, al igual que su orgullo. Él dijo, «Estaremos de guardia si necesitan refuerzos. Ya sabes, como suelen hacer los Jedi». Mietra resopló ante la ocurrencia, mientras que la sonrisa de Esouke desapareció visiblemente, reemplazada por un puchero. Le dijo, «Vamos, bocazas. Hora de comer», antes de agarrarlo del cuello y llevárselo a rastras, para deleite de los demás. Mietra se echó a reír, mientras Seis negaba con la cabeza y los azules parecían mirarlo fijamente. Mientras tanto, los Misfits que habían estado en Rishchi y Natema se reunieron con sus camaradas, algunos de los cuales solo habían visto Rishchi, mientras que otros no habían visto mucho combate más allá de Cristopsis. La teniente del escuadrón, Samantha Lee, saludó a Víctor, Besne, Policache con «Y aquí están nuestros expertos residentes en despliegue. ¿Cómo les fue en Atema?» «Qué mal», bromeó Vic mientras se sentaban con el equipo cerca de unas cajas. «Podría haber ido mucho peor. Gracias a Dios que no». El joven búlgaro residente del escuadrón, el ex Histoieno, preguntó qué tan mal estuvo. «Bueno, los informes son recientes, pero según Sam, perdimos a algunos chicos y chicas ahí abajo, incluidos soldados clon», mientras se apoyaba contra un mamparo. Vika sintió, a lo que el Exi suspiró y dijo, «Recuérdenme que los acompañe la próxima vez». «Claro, grandullón», bromeó Paul, entregándole un becado de su propia comida preparada. «Mira, no estuvo tan mal. A pesar de las bajas, ganamos y, al parecer, logramos alejar una flota considerable de los movimientos de la flota de la República en un sector adyacente, así que para mí es una victoria», y le dio un mordisco al taco que tenía en la mano. Sacó la lengua y casi escupió, diciendo, «Comida mexicana de verdad», bromeó Jim Ascher, el miembro latino del equipo, de piel algo clara, mientras comía de su propia salsa, y añadió,
Esto es un insulto para mi abuela, hombre. En un murmullo que hizo reír a todos. Sam rió entre dientes y negó con la cabeza, diciendo, ni me hables de los menús étnicos, JJ, mientras tomaba una cucharada de chili con carne enlatado y recalentado. Arrugó la nariz y murmuró, aún así sabe mejor que esa abominación que intentan hacer pasar por Fuki Feipian en el menú número 40, mientras comía a regañadientes. Vic y Paul resoplaron, mientras Katia negaba con la cabeza, riendo entre dientes y devorando un burrito. Les dijo, menos mal que no pueden arruinar nuestros platos, ni los que hacen los británicos, lo que provocó aún más risas entre los demás. Se detuvo al ver una armadura blanca con rayas azules por el rabillo del ojo. Sonrió, saludó y dijo, bye, Dominos. Kurwat, ¿dónde has estado? Ja, madre mía, ahí están. Cincos lo saludó con un gesto de la mano, mientras el resto de los Misfits se giraban y sonreían. Hicieron un gesto al escuadrón de clones inadaptados y les indicaron que se sentaran mientras comenzaban a compartir su comida. Aunque los chicos ya habían comido, no tenían ningún problema en comer con ellos. Katab dijo, sí, casi creíamos que los Crips estaban muertos después de todos los datos que obtuvimos de Natema, mientras se sentaban. Le dieron algo de comida y dijo, gracias, mientras se disponía a probarla. Arrugó la nariz, frunció el ceño y tosió. Los Misfits se rieron. Menos mal que seguimos aquí, bromeó Vic inclinándose hacia adelante, mientras Besne se sentaba a su lado y lo abrazaba. Él sonrió, correspondiéndole el abrazo y luego le ofreció algo de comer, que ella aceptó con una risita y rechazó de inmediato. Conocía demasiado bien sus raciones de comida preparada, pensó Vic. Se giró hacia los policías y les preguntó qué están aquí esperando. Sita sintió hecho. Aparentemente, la guerra podría terminar muy pronto si atrapan a Dooku. Sammy habló, aprendí a esperar que, por muy simple y agradable que sea la solución, Murphy siempre encontrará la manera de fastidiarnos antes de volverse hacia ellos y extenderles la mano. Una joven menuda y delicada, de cabello negro azabache, ojos esmeralda y rasgos de una china continental, les habló Teniente Sam Lee, comandante de este pelotón de locos, que aún no está al 100% de su fuerza. Y, obviamente, mientras se presentaban los Misfits, Rex, a petición de los almirantes Lasky y Yularen, esperó para reunirse con el comandante de la 337ª Legión, al mando del general Zurich. Observó cómo sus aclamators y Beneters atracaban y desembarcaban sus respectivas dotaciones de tropas, y se detuvo al ver las armaduras recién pintadas. Rayas de color naranja oscuro, casi maranes, indicaban claramente la llegada de una nueva legión. Algunas armaduras, sin embargo, parecían desgastadas y maltratadas, claramente afectadas por el combate. Un pelotón de clones liderado por un teniente, a quien Rex pronto identificó como Sabi, el hombre que defendía la cima de la colina junto a aquel espartano, Richard, pasó junto a ellos y saludó al capitán. Este le devolvió el saludo, viéndolo pasar, antes de oír a uno de sus hermanos gritar Capitán Rex. Sí, preguntó, girándose para mirar al hombre y viendo el rostro relativamente joven del soldado. Aunque era igual al suyo, tenía algunas cicatrices y marcas, mientras que su casco tenía la sangre pegada a un lado como marca de distinción. El comandante Ordo estaba frente a él, lo que significaba que Rex rápidamente saludó con respeto al clon, por lo demás de aspecto sencillo, y le dijo, bienvenido a bordo, comandante. Ordo le devolvió el saludo y dijo, me alegra estar aquí, capitán. Disculpe la poca antelación, pero creo que debería pedirle un par de favores a alguien que lleva mucho más tiempo en activo que yo o mi legión. Rex asintió y le indicó que continuara. El comandante respiró hondo, suspiró y dijo, enséñeme lo que sabe, señor. Tácticas poco convencionales, habilidades de combate, configuraciones de armadura, incluso usar pistolas a dos manos, ya que parece ser muy común entre los oficiales. Eso tomó a Rex un poco por sorpresa. Preguntó, ¿te estás seguro? Bueno, sin duda puedo enseñarte algunos de los trucos que aprendí trabajando con el general Staiweke, pero ¿funcionarían para ti y tu legión?
Ten en cuenta cómo es tu general Jedi y antes de decidir qué hacer, comandante. Entonces vio que el hombre se detenía a reflexionar sobre lo que acababa de oír. Añadió, aunque sí puedo enseñarte a usar el pistolero, y se llevó una mano a la cadera. Esa es la parte fácil. Me gustaría saberlo, capitán, asintió el comandante, luego miró a su izquierda, observando la conversación de los almirantes y el general. Murmuró, en cuanto a aprender sobre nuestro general. Supongo que eso llevará más tiempo que aprender a usar dos pistolas correctamente. Rex y él se miraron, luego se bajaron, siguiendo a las tropas de Ordo a las zonas cercanas para ayudarles a rearmarse y reabastecerse, además de ayudar a Ordo a entrenarse con dos pistolas. Mietra, que lo vio de reojo, esbozó una sonrisa. Ordo era proactivo. Eso significaba que sería un buen comandante. Bueno, hasta aquí el capítulo, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.